Dándole un punto aparte a la lactancia materna, vamos a avanzar con el tema de crecimiento y desarrollo. ¿Sí? En el tema de crecimiento y desarrollo, que es bastante amplio, como están viendo, vamos a ver, digamos, los esquemas y las curvas importantes de cómo hacemos los pediatras control de crecimiento y desarrollo, que es lo que a ustedes les tiene que quedar claro, independientemente de que quieran o no quieran ser pediatras. Lo que ustedes van a ver en la atención primaria, que es lo que van a hacer en el momento en el que empiecen ya las labores, porque ya siéntanse adentro, definitivamente es empezar a hacer este tipo de controles, ¿ok? Este tiene que ser su objetivo y hacerlo de una manera adecuada. No solo el pediatra puede hacer estos controles, ¿sí? Muy bien, entonces vamos avanzando con respecto a eso. Es importante que ustedes tengan en cuenta que estos controles de crecimiento y desarrollo habitualmente se hacen en los primeros niveles de atención, entonces todos los tenemos que conocer, ¿sí? Muy bien. Vamos a empezar entonces el monitoreo del crecimiento y desarrollo. Habitualmente se hace con 3 marcadores. El primero es el perímetro cefálico. ¿Sí? El segundo es el peso. Y luego viene la talla. Para todo hay curvas, ¿sí? Eso es importante que lo tengan en cuenta. Para todo hay curvas. Pero tengamos en cuenta, por ejemplo, ojo, que el perímetro cefálico tiene curvas que, como todo en control de crecimiento y desarrollo, difieren en el varón y en la mujer, ¿sí? Eso también es importante que lo tengan claro. El peso. Actualmente, y de paso aprovecho para mencionarlo, lo vamos a mencionar también cuando empecemos a ver las curvas, ustedes ya deberían acostumbrarse a la desviación estándar, ¿ok? Ustedes ya son médicos del futuro y ya no vamos a tener curvas de percentiles, ni de percentilos, ni de quintilos, ni de tercilos. Como ustedes deberíamos manejar todos desviación estándar, tanto para peso como para talla, ¿ok? En desviación estándar ustedes van a manejar -3, -2, -1, 0, +1, +2 y +3 habitualmente, que es lo que equivalía pues al percentil 5, 15, 25, 50, 75, 95 u 85, ¿no? Aproximadamente. Lo vamos a ver en las curvas para que sea más exacto, pero actualmente ya toda la información ustedes la van a tener prácticamente en desviación estándar. Entonces es importante que lo establezcan y lo entiendan de esa manera, ¿sí? Para todo lo demás van a existir curvas de crecimiento, siempre van a existir tablas de curvas de crecimiento, por lo tanto eso es importante también tenerlo en cuenta, ¿sí? Muy bien. La talla, por supuesto, también va a tener curvas de crecimiento y percentiles o, como ya les mencioné, desviaciones estándar. Ambos trabajan con desviaciones estándar. Muy bien. Vamos a establecer algunas particularidades en cuanto a cada uno de ellos, que es a veces lo más fácil para nosotros para poder registrar, ¿no? Por ejemplo, en peso, nosotros tendremos que en el primer trimestre o sea, ustedes van a tener un niñito de 1 mes, de 2 meses o de 3 meses, más o menos ganan 1 kilo cada mes. Ganan 900 miligramos por mes. No, la presión arterial siempre va a tener percentiles. ¿Por qué? Porque en la presión arterial nosotros lo usamos para factores nefrológicos, para poder hacer allí fórmulas y necesitamos que se mantengan como percentiles. No, ahí no le podemos modificar a desviaciones estándar. Estoy hablando puntualmente del peso y talla. Muy bien, cuando ya los niños son más grandecitos, entre los 4 y 6 meses, el niño ya no gana casi 1 kilo, gana un poquito menos, ¿no? Entonces, quítenle la mitad. Más o menos gana de 500 miligramos a 600 miligramos cada mes.
Si son ya un poquito más grandes, 7 meses a 1 año, allí ustedes ya van a tener la mitad, 300 miligramos cada mes. Y en los niños más grandecitos, ya de 1 año en adelante, el niño gana aproximadamente 2 kilos cada año, ojo, ya no cada mes, ¿ok? Eso es importante. Entonces, es importante que ustedes entiendan que definitivamente más o menos los niños van a ganar esta cantidad mes a mes, ¿sí? No se preocupen que ahorita vemos los de las curvas. Les voy mencionando para que se les vaya familiarizando ya. No se preocupen que esa es digamos, la forma en la que ustedes van a irse familiarizando con todo esto, ¿sí? Poco a poco, tranquilos que no es para ahorita. Muy bien. Definitivamente, lo que tenemos que ver aquí es que el niño ya empiece a tener una estructura en la que nosotros podamos decir, ya no, tenemos un trimestre, casi 1 kilo, ok, sí, más o menos 1 kilo cada mes, perfecto, los primeros 3 meses. Cuando le hacemos el control ya a partir de los 5 o 6 meses, diremos, ya no gana tanto, solamente medio kilo cada mes, y eso está bien. Y luego ya lo vamos estandarizando. Eso que mencionó su compañera también es cierto, ¿no? A los 3 meses, el niño duplica su peso y al año lo triplica, por supuesto, porque como están viendo, más o menos, esto nos va a dar un niño que al año, ¿cuánto pesa en promedio si ustedes más o menos hablan de esto? Si sacan su cuenta, miren, en los primeros 3 meses, 3 kilos, luego 4, 5, 6, 2 kilos más, 5 kilos, luego aumentamos de 7 meses al año y seguimos avanzando. Entonces, más o menos, ustedes si sacan su cuenta matemática aquí, al año un niño va a tener 10 kilos. 1 año de edad. 10, 12 kilos algunos niños. En promedio, ¿ok? En promedio. Y si quisiéramos hacer la regla que menciona su compañera, que efectivamente a los 3 meses el niño duplica su peso, sí, porque casi todos los bebés nacen con 2,5 kilos aprox, y a los 3 meses, como ven, va a ganar 1 kilo cada mes, por supuesto que triplica, ¿sí? Perdón, que duplica. Y al año va a triplicar su peso, por supuesto, porque como se imaginarán, en un niño yo les digo, que nace con 2,5 kilos, evidentemente si yo triplico eso, pues tengo un niño de 10 kilos aproximadamente. ¿Ven? Todo empieza a encajar si lo ven de esa manera. Muy bien. En el caso de macrosomía se ve afectado, sí, pero no para las normas de equilibrio, ¿ok? Entonces, eso aplica para todos los niños. Muy bien, ahora vamos con talla. Perfecto. En la talla, ustedes van a darse cuenta que en el primer trimestre van a tener que el niño crece aproximadamente 3 centímetros cada mes. Un niño de 4 a 8 meses, aprox. Ya no, son solo 2 centímetros cada mes. Y en niños más grandes, ya cerca al año de edad, el niño ya crece mucho menos y crece 1 centímetro cada mes. Esto quiere decir que ustedes en promedio, así como hicimos aquí en promedio, que al año de vida un niño va a tener 10 kilos o 12 kilos, en promedio al año de vida un niño va a tener aprox 75 centímetros. Listo. Esto es digamos, el promedio más o menos que ustedes van a tener, ¿sí? Ahora, es importante también, como les mencionaba, el perímetro cefálico.
A ver, me preguntan si en un niño de 1 año se tiene 10 kilos. Claro, como les mencionaba aquí, un niño de 1 año más o menos va a tener de 10 a 12 kilos, ¿ok? Eso es importante. Muy bien. El perímetro cefálico es mucho menos complejo. El perímetro cefálico al nacimiento, más o menos los niñitos tienen, en promedio, ojo, porque obviamente no todos nacen con lo mismo, 34 centímetros de perímetro cefálico. A los 6 meses, este perímetro cefálico crece 10 centímetros. Por lo tanto, vamos a tener, si empezó con 34, perdón, vamos a tener 44. Y al año de edad máximo, un niñito debería tener 47 centímetros de perímetro cefálico. Si ustedes tabulan esto en las tablas de perímetro cefálico que vienen en todas las tablas de crecimiento y desarrollo, se van a dar cuenta de lo importante que es que estos niños tengan este tipo de controles, porque nos tenemos que dar cuenta, ninguna de las dos cosas es buena, ni la microcefalia ni la macrocefalia, porque eso sí se tiene que derivar al pediatra o al neurólogo pediatra. ¿De acuerdo? Muy bien. Ok. Listo. Ay, perdón. Aquí me falta un poco la periodicidad de estos controles, que a veces también, que a veces es un tema que es enfocado como para realizar las preguntas, ¿no? ¿Cuánto crece el perímetro cefálico mes a mes? La que tienes que realizar es una estimación, ¿no? O sea, si tú tienes un niño al nacimiento de 34 centímetros de perímetro cefálico y en 6 meses crece 10 centímetros, pues divides esto en cuánto crece más o menos mes a mes. No debería exceder el centímetro de crecimiento cada mes. Pero ahí el más importante que cuánto crece cada mes es que a los 6 meses no haya excedido 10 centímetros después de del nacimiento. ¿Ok? Eso es lo importante. Muy bien, les decía que nosotros el monitoreo lo hacemos mediante el control periódico, ¿sí? Entonces, la periodicidad de un niño va a establecer la cantidad de controles que va a recibir. Y ahí es donde ustedes van a ver que, por ejemplo, el recién nacido recibe un control a los 7 días de vida, luego tiene un control a los 14 días de vida y luego tiene un control a los 21 días de vida. Dependiendo del riesgo del recién nacido, algunos establecen un control a las 48 horas de vida, ¿ok? Pero eso no está establecido en todas las guías. Sin embargo, el semanal, el de 14 y el de 21 días sí está establecido y debería recibir este tipo de evaluación. El lactante menor de 1 año, o sea, de 1 mes a 11 meses, recibe controles mensuales. Por lo tanto, ¿cuántos controles serán? 11 controles, porque recibe al mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Todos los meses tiene que ir al pediatra. Cuando el niño ya tiene 1 año, hasta que tenga 1 año, 11 meses, este niño recibe un control al año, luego al año 2 meses, al año 4 meses y así sucesivamente. Por lo tanto, serán 6 controles, ¿verdad? Cuando el niño cumple 2 años hasta los 2 años, 11 meses, aquí ya empieza a ser trimestral. Le hace su control del año, luego de los 2 años, 3 meses, de los 2 años, 6 meses y así sucesivamente. De tal manera que ahí van a tener solo 4 controles. Y de la misma manera, idem, van a seguir haciendo controles hasta que el niño cumpla 5 años. ¿Qué les quiero decir? 3 años, 3 años, 3 meses, 3 años, 6 meses, 3 años, 9 meses. 4 años, 4 años, 3 meses, 4 años, 6 meses, 4 años, 9 meses. ¿Ok? Esa es la periodicidad y eso es como más o menos se va estableciendo la periodicidad desde que recién nació hasta los 5 años de vida en los que el control debería ser estricto.
¿sí? Eso es importante que ustedes también lo tengan en cuenta. Muy bien. Vamos a avanzar. Entonces, cuando nosotros hablamos de crecimiento y desarrollo, tenemos que verificar que, en efecto, el niño esté creciendo adecuadamente, ¿sí? El niño tiene que crecer adecuadamente y el niño tiene también que verificar si está ganando peso y está ganando talla de manera adecuada y va a adquirir algunas habilidades que lo vamos a llamar desarrollo. Y si estas habilidades corresponden a su edad, ¿sí? Eso es importante. ¿Y qué hacemos en estos controles? Que respondería a una de las preguntas que me está haciendo ahí su compañera, ¿no? ¿Qué pasa si no le hago los controles continuos? Bueno, miren todo lo que hacemos habitualmente en los controles continuos, ¿no? En estos controles continuos, yo tengo que ver peso, talla, obviamente, voy a ver las tablas, pero tengo que fijarme también en las habilidades que gana. Tengo que fijarme también en las vacunas, tengo que entregar algunos suplementos, ahora lo vamos a ver, sobre todo los micronutrientes, tengo que descartar enfermedades, y finalmente vamos estableciendo en cada uno de estos controles que nosotros vamos haciendo, algún signo de alarma que nos llame la atención, ¿sí? Es por eso que, como se dan cuenta, mientras más grandecitos son, más espaciamos los controles. ¿Y por qué los espaciamos? Porque ya el niño va adquiriendo otras, ya va perdiendo algunos riesgos y va ganando algunas habilidades, ¿sí? Eso es lo importante. Aquí está, miren, cuántas veces más o menos hacemos nosotros los controles, que es lo que les decía. Más o menos cómo hacemos los controles hasta el año de edad, como les mencionaba, hasta los 2 años de edad y luego hasta los 25 meses, perdón, hasta los 5 años de edad, ¿sí? En total, ¿cuántos controles son? A ver, son de los 2 años en adelante, 4 cada vez, ahí van 12. En el año de edad son 6, 20, son 10 más 32, ¿sí? 32, más los del recién nacido, que son 4. O 3, perdón. Eso también es importante que lo tengan en cuenta, ¿sí? Muy bien. Si nosotros establecemos ahora el control nutricional, en el control nutricional ustedes tienen que considerar que vamos a tener sobre todo una calificación nutricional que darle a nuestros niños. Y de esa calificación nutricional va a depender, sobre todo, miren, como les decía, los cuadros de desviación estándar, que es donde ya empezamos a verlos como tal. Miren, por ejemplo, si nosotros tenemos a un niño menor de 1 año, vamos a tener, en general, los establecen aquí en bloques, como pueden ver, a ver, menores de 1 año, entre 1 año y 5 años, y de 5 años hacia adelante, que es más o menos como están establecidas las tablas, se van a dar cuenta ahora que pasemos a las tablas. Pero si nosotros queremos hablar puntualmente del niño menor de 1 año, o del niño entre 1 año y 5 años, que es donde habitualmente vemos la desnutrición, vamos a hablar precisamente de las desviaciones estándar. Normalmente les van a hablar de desnutrición cuando tengan menos de 2 desviaciones estándar. Miren, en cualquier caso, como índice de masa corporal, como peso para la talla, como peso para la edad, no importa, pero son menos de 2 desviaciones estándar, ¿sí? El riesgo de desnutrición lo vamos a establecer entre -1 y -2 desviaciones estándar, ¿sí? Independientemente, como pueden ver, de la edad. Un niño normal va a mantenerse entre +1 y entre -1 su rango dentro de la tabla, ¿sí? Que eso también es importante. El sobrepeso lo vamos a establecer entre +1 y +2 desviaciones estándar. Y la obesidad entre +2, por encima de +2 desviaciones estándar. Ya estamos considerando digamos, un término distinto que se llama se llama obesidad severa. Y eso lo estamos nosotros estableciendo
con 3 desviaciones estándar, ¿ok? Aquí, por ejemplo, nos ponen los mismos puntos de corte, pero aquí nos ponen algo bastante importante y que es muy relevante para nuestro aprendizaje, ¿sí? Que nos tiene que quedar en la cabeza desde ahorita. Cuando nosotros hablamos de los marcadores, estos son los 3 marcadores más importantes. El peso para la edad, el peso para la talla y la talla para la edad. El peso para la edad, chicos, y aprendámoslo así, nos va a marcar desnutrición global. El peso para la talla, aprendámoslo así también, nos va a marcar desnutrición aguda, pregunta de examen. Y la talla para la edad nos va a marcar lo que se conoce en alguna literatura como talla baja severa, pero para efectos de nosotros tenemos que asumirla como desnutrición crónica. Cuando lean desnutrición severa en alguna literatura se van a referir a esta, a la desnutrición crónica. Y en general, cada vez que ustedes vean talla baja, tienen que entenderla de esa manera, como desnutrición crónica. Entonces repetimos, peso para la edad, desnutrición global. Peso para la talla, me marca desnutrición aguda. Talla para la edad, me marca desnutrición crónica. Eso es algo que necesito que se les quede desde ya, porque es súper importante para la valoración nutricional en general. Muy bien. Sigamos entonces. Miren, yo les he colocado aquí ya las tablas de la OMS y como pueden ver, ya estamos hablando de desviaciones estándar. Miren, más 2 desviaciones estándar, menos 2 desviaciones estándar, menos 3 desviaciones estándar, más 3 desviaciones estándar. Que esto era lo que antes equivalía a los percentiles, ¿no? Este, por ejemplo, sería el percentil 50, este sería el percentil 15 y este sería el percentil 3. Este de aquí, por ejemplo, sería el percentil 85 y este sería el percentil 95. Esta es la desviación estándar, es simplemente, chicos, el número en el que está. O sea, no hay aquí ninguna diferencia. O sea, solamente si ustedes miran, por ejemplo, viene un niñito de 1 año y el niñito de 1 año tiene, ¿qué les digo? 8 kilos. Muy bien, estamos aquí. Entonces, ¿cuánto les dije yo que pesaba un niñito de 1 año? ¿Se acuerdan? Aprox 10 kilos. Vamos a ver si es cierto lo que les dije. Miren, 1 año, el cuadro verde, el 0 sería el percentil 50. Miren dónde cae exactamente. No les mentí, ¿vieron? Exactamente. Y miren, les dije 12 kilos, ¿no es cierto? O sea, les hablé de este rango, miren. De aquí a aquí. Y precisamente, como ven aquí en esta regla, en esta flecha, estamos hablando de normalidad en este rango. Incluso estaríamos hablando en normalidad de aquí a aquí. Pero yo veo que mi pacientito de 1 año tiene 8 kilos y veo que está en menos 2 desviaciones estándar o en percentil 15, que les dije, miren aquí, que cuando estamos en menos 2 desviaciones estándar, ¿qué tenemos? Desnutrición. O sea, mi niño está probablemente, como no está de menos 2 hacia abajo, sino más bien está de entre menos 1 y menos 2, porque aquí lo pueden ver, solo que este cuadro no contempla el menos 1, pero no estamos aquí, ¿no? No estamos entre menos 2 y menos 3, que este sí sería un riesgo, o como ven aquí, estamos hablando de desnutrición, sino que mi pacientito está aquí.
Entonces, como está aquí, está en riesgo de desnutrición, correcto, Fiorella, está en riesgo de desnutrición, ¿ok? Entonces, eso es lo que tenemos que ver con las desviaciones estándar, nada más. Ustedes seguramente van a tener, porque todavía existen muchos cuadros donde vemos los percentiles, por eso se los he colocado aquí al lado. Eso es importante que lo tengan en cuenta, ¿sí? Y si ustedes pues establecen, digamos, alguna correlación, pues definitivamente lo pueden hacer también con la fórmula que ven ahí arriba, ¿no? Que es lo que se hacía antiguamente. Bueno, no tan antiguamente, yo también lo estudié así. Definitivamente es importante tenerlo en cuenta. Y es cómo se sacaba, ¿no? El índice del peso para la edad, ¿no? Y es el peso actual del niñito por 100. Sí, a eso voy ahorita, dame un minuto. Es el peso actual por 100, entra el peso en el percentil 50 para la edad, ¿ok? Entonces, eso es más o menos lo que se establece, ¿sí? Y dependiendo de ese porcentaje que me salga, pues aquí yo diré que hay desnutrición leve, moderada y severa. Aquí vamos a aprovechar que estoy hablando de un indicador, peso para la edad. ¿Qué tipo de desnutrición les dije que buscaba el peso para la edad? Perfecto, global. Que les quede clarísimo. Muy bien. Ya, sí, efectivamente, como me dice su compañero, aquí en la tabla me hablaba de sobrepeso en +1 y +2. Lo que pasa es que estamos tratando de establecer ahora en las tablas lo más cercano a poder prevenir la obesidad infantil. Entonces es por eso que ese artículo de donde he sacado el cuadro es mucho más actual. Pero todavía los patrones de la OMS, sí, correcto, esa es la fórmula. Todavía los patrones de la OMS encuentran aquí ustedes este rango, que es el que lo estamos manteniendo y por eso se los he traído, ¿sí? Los patrones de crecimiento que nosotros respetamos son los de la OMS, ¿correcto? Muy bien. De la misma manera, ahora tengo el peso para la longitud o peso para la talla. ¿Qué tipo de desnutrición les dije que era peso para la talla? Ahí está escrito. Perfecto, chicos. Desnutrición aguda. Igual, miren, aquí, por ejemplo, aquí correlacionamos las dos cosas. ¿Cuánto les dije yo que medía aproximadamente un niñito al año de edad? ¿Se acuerdan? 75 centímetros. ¿Y cuánto les dije que pesaba? Aprox. 10 a 12 kilos. Entonces, miren, si nosotros hacemos un match aquí, lo ubicaríamos en este espacio. Ay, perdón. Lo ubicaríamos en este espacio, más o menos. Que estamos, miren, dentro del rango de normalidad. Todo este rango a mí me habla de normalidad. Y como pueden ver, miren, esta curva, por ejemplo, de la misma OMS ya amplía y me pone el número 1, ¿sí? Me pone -1 desviación estándar, -2 desviación estándar y -3 desviación estándar. Y la OMS establece aquí la desnutrición en -2 y -3, ¿sí? Establezcan siempre sus parámetros de acuerdo a lo que la OMS está estableciendo, porque es finalmente de lo que cuando nosotros elaboramos los exámenes y las preguntas, pues lo manifestamos de esa manera, ¿ok? Entonces eso es importante también que ustedes lo entiendan. Obviamente, es más, miren, esto ya está cambiando. Antes establecíamos el sobrepeso con -2 desviaciones estándar, con +2, perdón, desviaciones estándar, y la obesidad con +3 desviaciones estándar. Ahora ya estamos haciendo literatura en la que se está estableciendo que con 2 desviaciones estándar por encima, por supuesto, ya estamos hablando de obesidad, ¿sí? Pero para efectos de su aprendizaje todavía estamos en +2 para sobrepeso y +3 para obesidad, ¿sí? Y hacia abajo, entre -2 y -3 para desnutrición aguda. Y por supuesto, por debajo de -3, desnutrición severa, ¿sí? Muy bien. Ahora estamos hablando de talla para la edad. ¿Qué dijimos que era talla para la edad? ¿Qué marcador? Desnutrición crónica, perfecto. Repítanselo las veces que sean necesarias. Esto también es pregunta de examen, ¿ok? Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta. Esta es una muy buena pregunta, Cristina. ¿El sobrepeso y la obesidad se aplican después de los 6 meses en la lactancia exclusiva o puede haber un lactante obeso? Ya, esto es
muy importante. Hay curvas que se han hecho a nivel latinoamericano, que lamentablemente no las hemos estandarizado nosotros como país, en las que tenemos que considerar que un lactante que recibe lactancia materna y que de repente alcanza una curva por encima de la normal, no le podemos llamar obesidad. Mientras que si es un lactante que hace lactancia mixta o que hace solo fórmula maternizada, sí le podemos llamar obesidad, ¿sí? Porque como bien les mencionaba en la primera parte de esta charla, cuando hemos hecho solamente lactancia materna, es importante que ustedes entiendan que esa lactancia materna que esa lactancia artificial sí puede causarles obesidad, ¿ok? Entonces eso es importante para que ustedes lo tengan en cuenta también. Así que sí, puede haber un lactante obeso, siempre y cuando ese lactante sea solo de fórmula maternizada, ¿sí? Porque si es lactancia materna, yo los invitaría a que revisen las tablas que existen a nivel Latinoamérica, aunque yo sé que en este momento están full para su preparación y está perfecto porque así es como se tiene que enfocar, pero definitivamente tenemos que establecer estándares importantes y no podemos negarle a un niño lactancia materna, independientemente de que el niño esté con exceso de peso en ese momento, porque se van a dar cuenta que van a crecer luego y a ganar peso de manera adecuada. Ya. Me están preguntando cómo es un niño eutrófico. Bueno, un niño eutrófico es +1 y -1, ¿ya? Punto. Las tablas de la OMS establecen de +2 y -2, sí, ¿por qué? Porque depende de si es peso o si es talla. Miren, por ejemplo, a ver, aquí están hablando, este azul es el correlativo de la tabla de la OMS, este cuadro azul. Entonces aquí, por ejemplo, miren, desde +2 hasta -2 nos establece como normal. Y eso es lo que tenemos que quedar en nuestra cabeza. Lo que pasa es que yo les estoy ampliando un poco el conocimiento para que entiendan que, por ejemplo, aquí, que no, miren, este cuadro de la OMS no contempla el -1, pero el siguiente sí, ¿no? Y también me habla, miren, de lo mismo, porque sus límites siguen siendo +2 y -2, ¿cierto? Entonces, quedémonos con nuestra normalidad, entre comillas. Vamos a colocarla por aquí, por algún lado, aquí. Vamos a quedarnos en nuestra normalidad aquí, con +2 y -2. Obviamente allí incluye el 1, ¿no es cierto? El +1 y el -1, ¿sí? Así vamos a considerarlo porque es lo que en este momento se está considerando, ¿sí? Muy bien. Ok, porque hay mamás que dan leche hasta más de 1 año. Las mamás pueden dar leche hasta los 3 años si les da la gana. No hay ningún inconveniente, no hay ninguna restricción. Lo único que ustedes tienen que enfatizar es que después de los 6 meses el niño tiene que comer, independientemente de si el niño va o no a tener, digamos, más leche materna, ¿ok? Eso es importante también tenerlo en cuenta. La talla para la edad no contempla la obesidad. No, la talla para la edad solamente contempla talla. O sea, ahí dices alto y bajo. Ahí no tiene que ver obesidad. Obesidad, chicos, solamente con índice de masa corporal, ¿sí? Y obviamente en niños más pequeños, como pueden ver aquí, es peso para la talla definitivamente, pero ¿por qué? Porque ahí ustedes ven el estándar como desnutrición aguda, o sea, esto es algo más agudo. Cuando ya ustedes ven solamente la talla, pues la única, por eso en la otra tabla decía solamente talla, ¿se acuerdan? No decía desnutrición crónica, pero evidentemente al afectarse la talla, estamos hablando de desnutrición crónica, ¿sí? A eso se refiere. Waterloo. ¿Qué es Waterloo? Waterloo básicamente tiene la aplicación de estas formulitas que ustedes están viendo aquí en la parte superior, que les decía que es la talla actual por 100 sobre la talla del porcentaje 50 para la edad, y eso les da un porcentaje, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, cruzamos el porcentaje que nos dé para talla para la edad y que nos dé para peso para la talla. Y entonces lo tenemos que colocar en la tablita, porque el objetivo de Waterloo es clasificar la desnutrición infantil.
Para eso se creó Waterloo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un niño que en talla para la edad me dio, ¿qué les digo? 95%, ¿sí? Y que en peso para la talla me dio 90%, mi cruce estará en normal, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si me dio en talla para la edad 85% y en peso para la talla 70%? Mi cruce estará en desnutrido crónico reagudizado. Ese es el objetivo de Waterloo, ¿sí? Que ustedes apliquen estas fórmulas, que es la talla actual del niño por 100. Miren, por ejemplo, vamos a usar esta tablita. Esta es una niña de 3 años, imagínense que tiene 95 centímetros, ¿no? Entonces sería 95 por 100 entre la talla en el percentil 50 para la edad. ¿Cuál es el percentil 50 en este caso? El del 0. Entonces buscamos a los 3 años, el percentil 50 es 96. Muy bien, entre 96, ¿cierto? A ver, en el peso para la talla, ¿solo se utilizaría hasta los 2 años? No, porque el peso para la talla, porque aquí solo hay 2 años. No, hay tablas, o sea, yo les he traído aquí como ejemplos, pero ustedes se descargan todas las de la Organización Mundial de la Salud y hay desde el nacimiento hasta los 19 años, así que no se preocupen, porque la puntuación Z ya funciona para todos. Todavía van a encontrar seguro online aquellas que tienen que ver con los percentiles y ahí aprovecho más bien, acuérdense, como les decía, la equivalencia de los percentiles para que la tengan en cuenta también. Y ya. Y aquí normalmente cuando ustedes me dicen que en Waterloo es cuando se cruzan los grados 0, ya no es desde los grados 1. Depende, en verdad, porque Waterloo se hizo para establecer estándares, para establecer, digamos, un espacio. Entonces aquí, como pueden ver, grado 1, grado 0, grado 2 y grado 3, definitivamente en grado 0 y grado 1 todavía estamos considerando la desnutrición, digamos, la normalidad, mientras que en grado 2 y grado 3 ya definitivamente estamos estableciendo las desnutriciones, ¿sí? No necesariamente tiene que ver con en qué momento cruzan los grados, sino en qué momento nosotros nos encontramos para establecer una medida y poder cruzarlo, ¿sí? Como se dan cuenta, Waterloo mide efectivamente talla para la edad y peso para la talla, nada más. Entonces, cuando en una pregunta les den peso para la edad, ¿me servirá para esta tabla? No. Se le llama distractor, porque vienen las preguntas y les preguntan por Waterloo. Entonces no pierdan el tiempo mirando esto. Simplemente, no sirve, siguiente, ¿no? Y busquen el siguiente dato que sí les sirva. Eso es lo importante. Muy bien. Como les estaba diciendo ya, la única forma de establecer índice de masa corporal todavía es, perdón, obesidad es con el índice de masa corporal, ¿ok? No, Waterloo claro que sirve. Me refiero a los datos que a veces les dan en las preguntas. Porque a veces la pregunta dice, paciente tiene, a ver, por ejemplo, se me ocurre, paciente tiene talla para la edad 75%, paciente tiene peso para la talla de 80%, ¿ok? Entonces, esta Waterloo no sirve, sí sirve, no digan eso, me matan. Lo que no sirve es que a veces nos dan datos que no tienen mucho sentido, ¿no? Si me dan un peso para la edad, no me sirve para establecer Waterloo, ¿ok? A eso me refiero. Listo. A ver, miren, aquí me están poniendo un ejemplo. Me ponen talla para la edad tiene 90, entonces muy bien, estamos en talla para la edad 90. Y peso para la talla tiene 80. Peso para la talla tiene 80. Muy bien, estamos en el grado 0. A esto se le llama, igual ustedes habitualmente lo establecen como desnutrido. Normalmente siempre jalamos hacia abajo, entonces tienen que decir desnutrido crónico. Jamás va a ser desnutrido agudo o alguien que tiene muy por encima o muy por debajo de los percentiles habituales. ¿Ok? El compensado o el armónico tiene más que ver con que es un crónico que se formó en mucho tiempo, ¿no? O sea, usualmente el desnutrido crónico es un desnutrido que ya la talla está severamente comprometida. En cambio, el desnutrido crónico agudizado es usualmente el kwashiorkor. Ahora lo vamos a ver. Ya, miren.
Algunas tablas de la Organización Mundial de la Salud todavía figuran, como pueden ver aquí, como les puse, percentiles, ¿no? Percentil 5, percentil 3, 15, 50, 85 y 97 o 95, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía alguna literatura, sobre todo que nos establecen para hacernos preguntas, nos colocan este tipo de lineamientos, ¿no? Entonces es importante tenerlos en cuenta. Acá igual, ustedes imagínense, como siempre les he hecho, acá hacemos al revés, ¿no? Este es el 0, a este le llamaremos el más 2, a este le llamaremos el más 3, a este le llamaremos, perdón, hacia abajo, es al menos matemáticas y yo. Y a este le llamaremos el más 2 y a este le llamaremos el más 3, ¿ok? Entonces, el peso adecuado, como siempre lo hemos estado mencionando, estará en más 2 y en menos 2, ¿sí? Pero por encima, ya estamos hablando de sobrepeso, no lo olviden, y todavía para efectos de la OMS, más 3 ya estamos considerando en obesidad. Y por supuesto, en menos 3 estaremos hablando hacia atrás, como ya hemos venido hablando, de desnutrición, ¿sí? Esta también es una muy buena pregunta. Marasmo y kwashiorkor habitualmente, si hablamos de percentiles, ya que me lo preguntas como percentiles, a veces los establecen como quintiles. ¿Y qué significan los quintiles? Es como poner estos números que están viendo ustedes aquí, 97, 85, al revés. Los ponen de cabeza y los encuentran, en vez del 3, encuentran ustedes ahí un, ¿qué les digo? 75, 85, 97, hacia abajo, ¿sí? O lo que sí es contundente es que marasmo y kwashiorkor son desnutriciones por encima de porcentajes de 70% siempre. Un porcentaje que ustedes lean, 70%, 90%, piensen severamente que están hablando de eso totalmente. ¿Ok? Muy bien. Como les decía, hay un poco tóxicas son estas líneas. El perímetro cefálico también es importante, ¿sí? Entonces, es importante que podamos descartar o asegurarnos de que el paciente no sea ni microcefálico ni macrocefálico. Aquí miren, por ejemplo, el rango de normalidad es más alto. Estamos hablando desde más 2 hasta menos 2, como en la gran mayoría, pero como ven, algunas tablas consideran el 1, otras no. Con lo cual a veces se ve más grosero. Pero por supuesto, con índices por debajo del menos 2, o por encima del más 2, debemos considerarlo tanto macro como microcefálico, ¿sí? Y este paciente debe ser referido, ¿ok? Y lo voy a colocar acá. Micro o macrocefalia igual pediatra, auxilio, SOS, ¿ok? O neuropediatra, quien quieran, pero tiene que ser referido. El índice de masa corporal se utiliza en niños a partir de los 5 años, correcto. Se utiliza en niños a partir de los 5 años. Muy bien.